de la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado, hoy con otro episodio al pequeño rebaño. En esta ocasión el capítulo 18 del libro Hechos de los Apóstoles. Este capítulo se titula La predicación entre los paganos. Y me acompaña Pastor Orlando González. Oremos. Dios eterno, al abrir nuestro corazón a ti y meditar en tu palabra, anhelamos tu presencia en nuestra vida de una manera especial. Por eso abrimos nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé fueron a Iconio. En ese lugar, como en Antioquía, comenzaron sus labores en la sinagoga de su propio pueblo. Tuvieron un éxito notable. Creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Pero en Iconio, como en otros lugares donde los apóstoles trabajaron, los judíos fueron incrédulos, incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Los apóstoles, sin embargo, no se dejaron desviar de su misión, porque muchos aceptaban el Evangelio de Cristo. Frente a la oposición, la envidia y el prejuicio, continuaron su trabajo hablando denodadamente en el Señor. Y Dios daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Estas evidencias de la aprobación divina tenían una poderosa influencia sobre aquellos cuyas mentes estaban abiertas a la convicción, y los conversos del Evangelio se multiplicaban. La creciente popularidad del mensaje predicado por los apóstoles llenó de envidia y odio a los judíos incrédulos y resolvieron estos poner coto de una vez a las labores de Pablo y Bernabé. Mediante falsos y exagerados informes, indujeron a las autoridades a temer que toda la ciudad fuera incitada a la insurrección. Declararon que muchos se estaban adhiriendo a los apóstoles y sugirieron que lo hacían con secretos y peligrosos designios. Como resultado de estas acusaciones, los discípulos fueron conducidos repetidas veces ante las autoridades, pero su defensa era tan clara y sensata, y su exposición de lo que enseñaban era tan serena y amplia, que se ejerció una poderosa influencia en favor de ellos. Aunque los magistrados tenían prejuicios contra ellos debido a las falsas declaraciones que habían oído, no se atrevieron a condenarlos. No podían menos que reconocer que las enseñanzas de Pablo y Bernabé tendían a formar hombres virtuosos, ciudadanos obedientes a la ley, y que la moral y el orden de la ciudad se fortalecerían si fueran aceptadas las verdades enseñadas por los apóstoles. A causa de la oposición que afrontaban los discípulos, se les dio mucha publicidad al mensaje de la verdad. Los judíos veían que sus esfuerzos por desbaratar la obra de los nuevos maestros no hacían sino añadir gran número de personas a la nueva fe. El burgo de la ciudad estaba dividido, y unos eran con los judíos y otros con los apóstoles. Tan endurecidos estaban los jefes de los judíos por el giro que las cosas tomaban, que decidieron lograr sus fines por la violencia, despertando las peores pasiones de la ignorante y turbulenta multitud. Lograron crear un tumulto que atribuyeron a las enseñanzas de los discípulos. Mediante esta falsa acusación, esperaban que los magistrados les ayudasen a realizar su propósito. Resolvieron que los apóstoles no tuviesen oportunidad de justificarse y que la multitud interviniese apedreando a Pablo y Bernabé, poniendo así fin a sus labores.
Algunos amigos de los apóstoles que no eran creyentes les advirtieron de los maliciosos designios de los judíos y los instaron a no exponerse innecesariamente a la furia de la turba, sino a escapar por su vida. De consiguiente, Pablo y Bernabé salieron en secreto de Iconio, dejando que los creyentes continuaran solos por algún tiempo el trabajo. Pero su dependencia no era de ninguna manera definitiva. Se proponían volver después que hubiera pasado la excitación y completar la obra comenzada. En todo tiempo y en todos los países, los mensajeros de Dios han sido llamados a afrontar acerba oposición de parte de aquellos que deliberadamente escogían rechazar la luz del cielo. A menudo, mediante la tergiversación y la mentira, los enemigos del Evangelio han triunfado aparentemente, cerrando las puertas por las cuales los mensajeros de Dios podían tener acceso al pueblo. Pero esas puertas no pueden permanecer cerradas para siempre, y a menudo, al volver los siervos de Dios después de un tiempo para reanudar sus labores, el Señor ha obrado poderosamente en su favor y los ha habilitado para establecer monumentos destinados a glorificar su nombre. Expulsados de Iconio por la persecución, los apóstoles fueron a Listra y a Derbe en Licaonia. Estas ciudades estaban habitadas mayormente por gente pagana y supersticiosa, pero había entre ellos algunos que estaban dispuestos a oír y a aceptar el mensaje evangélico. En estos lugares y en la campiña circundantes decidieron trabajar los apóstoles esperando evitar el prejuicio y la persecución de los judíos. En Listra no había sinagoga judía, aunque vivían en la ciudad unos pocos judíos. Muchos de los habitantes de Listra adoraban en un templo dedicado a Júpiter. Cuando Pablo y Bernabé aparecieron en la ciudad y, reuniendo a su alrededor a los listrenses, explicaron las verdades sencillas del Evangelio. Muchos trataron de relacionar esas doctrinas con su propia creencia supersticiosa en el culto de Júpiter. Los apóstoles se esforzaron por impartir a estos idólatras un conocimiento del Dios creador y de su Hijo, el Salvador de la especie humana. Primero atrajeron su atención a las obras admirables de Dios, que son el sol, la luna y las estrellas, el hermoso orden de las estaciones sucesivas, las altas montañas cubiertas de nieve, los frondosos árboles y otras varias maravillas de la naturaleza, que demostraban una habilidad que superaba la comprensión humana. Por medio de estas obras del Todopoderoso, los apóstoles dirigieron la mente de los paganos a la contemplación del gran gobernante del universo. Habiendo presentado estas verdades fundamentales concernientes al Creador, los apóstoles hablaron a los listrenses del Hijo de Dios, que vino del cielo a nuestro mundo porque amaba a los hijos de los hombres. Hablaron de su vida y ministerio, su rechazamiento por aquellos a quienes vino a salvar, su juicio y crucifixión, su resurrección y su ascensión al cielo, para actuar allí como abogado del hombre. Así, con el Espíritu y el poder de Dios, Pablo y Bernabé predicaron el Evangelio en Listra. En una oportunidad, mientras Pablo estaba hablando a la gente de la obra de Cristo como sanador de los enfermos y afligidos, vio entre sus oyentes un lisiado, cuyos ojos estaban fijos en él, y que recibía y creía sus palabras. El corazón de Pablo se conmovió de simpatía hacia el hombre afligido, en quien discernía uno que tenía fe para ser sano. En presencia de la asamblea idólatra, Pablo ordenó al lisiado que se pusiera de pie. Hasta entonces el enfermo no había podido más que sentarse, pero ahora obedeció instantáneamente a la orden de Pablo y por primera vez en su vida se puso de pie. Al ejercer así su fe, recibió fuerzas, y el que había sido lisiado saltó y anduvo. Entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho,
alzaron la voz diciendo en lengua licuánica: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Esta declaración estaba de acuerdo con una tradición suya, según la cual los dioses visitaban ocasionalmente la tierra. A Bernabé le llamaron Júpiter, el padre de los dioses, debido a su venerable apariencia, su digno porte y la suavidad y benevolencia expresada en su rostro. Creyeron que Pablo era Mercurio, porque era el que llevaba la palabra, fervoroso y activo, era elocuente en sus palabras de amonestación y exhortación. Los listrenses, ansiosos de mostrar su gratitud, persuadieron al sacerdote de Júpiter que honrara a los apóstoles. Y él, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. Pablo y Bernabé, que habían buscado recogimiento y descanso, no estaban enterados de los preparativos. Pronto, sin embargo, le llamó la atención el sonido de la música y el vocerío entusiasta de una gran multitud que había venido a la casa donde ellos se alojaban. Cuando los apóstoles descubrieron la causa de esta visita y su acompañante excitación, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío dando voces, con la esperanza de evitar que siguieran con sus planes. En voz alta y resonante, que se sobrepuso al vocerío de la gente, Pablo requirió su atención, y cuando el tumulto cesó repentinamente dijo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, el cual en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. No obstante la categórica negación de los apóstoles de que ellos fueran divinos, y no obstante los esfuerzos de Pablo por dirigir la mente de la gente al verdadero Dios como el único objeto digno de adoración, fue casi imposible disuadir a los paganos de su intención de ofrecer sacrificio. Habían creído tan firmemente que estos hombres eran en verdad dioses, y era tan grande su entusiasmo que estaban poco dispuestos a reconocer su error. El relato dice que apenas apaciguaron al pueblo. Los listrenses razonaban que habían contemplado con sus propios ojos el milagroso poder ejercido por los apóstoles. Habían visto regocijarse con perfecta salud y fuerza a un lisiado que nunca antes había podido caminar. Solo después de mucha persuasión de parte de Pablo y de explicar cuidadosamente su misión y la de Bernabé como representante del Dios del cielo y de su Hijo, el gran Salvador, el pueblo fue persuadido a abandonar su propósito. Las labores de Pablo y Bernabé en Listra fueron repentinamente reprimidas por la malicia de unos judíos de Antioquía y de Iconio, que al enterarse del éxito del trabajo de los apóstoles entre los licaonianos, habían resuelto ir tras ellos y perseguirlos. Al llegar a Listra, los judíos lograron pronto inspirar a la gente la misma amargura de espíritu que los dominaba. Por falsedades y calumnias, aquellos que poco antes habían considerado a Pablo y Bernabé como seres divinos, quedaron convencidos de que en realidad los apóstoles eran peores que criminales y eran dignos de muerte. El chasco que los listrenses habían sufrido al negárseles el privilegio de ofrecer sacrificio a los apóstoles los preparó para volverse contra Pablo y Bernabé con un entusiasmo parecido a aquel el cual los había aclamado como dioses. Incitados por los judíos, se propusieron atacar a los apóstoles por la fuerza. Los judíos les encomendaron
que no le dijesen a Pablo la oportunidad de hablar, arguyendo que si le concedían ese privilegio, embrujaría al pueblo. Pronto fueron cumplidos los criminales designios de los enemigos del Evangelio. Entregándose a la influencia del mal, los listrenses quedaron poseídos de una furia satánica y echando mano de Pablo le apedrearon. El apóstol pensó que su fin había llegado. Recordó vívidamente el martirio de Esteban y la cruel parte que él mismo había desempeñado en aquella ocasión. Cubierto de magulladuras y desmayando de dolor, cayó al suelo, y la enfurecida multitud lo sacó fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. En esa hora de oscuridad y prueba, los creyentes de Listra, que mediante el ministerio de Pablo y Bernabé se habían convertido a la fe de Jesús, permanecieron leales y fieles. La irrazonable oposición y cruel persecución de sus enemigos sirvieron solamente para confirmar la fe de estos devotos hermanos. Y ahora, frente al peligro y el escarnio, mostraron su lealtad, reuniéndose con tristeza alrededor del cuerpo de aquel que creían muerto. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando en medio de sus lamentos el apóstol levantó repentinamente la cabeza y se puso en pie, con alabanza de Dios en sus labios? Esta inesperada restauración del siervo de Dios fue considerada por los creyentes como un milagro del poder divino y pareció poner el sello del cielo sobre su cambio de creencia. Se regocijaron con indecible alegría y alabaron a Dios con renovada fe. Entre los que se convirtieron en Listra y que fueron testigos oculares de los sufrimientos de Pablo, se contaba uno que había de llegar a ser más tarde un obrero eminente de Cristo, quien había de participar con el apóstol en las pruebas y en los goces del servicio de avanzada en campos difíciles. Era un joven llamado Timoteo. Cuando Pablo fue arrastrado fuera de la ciudad, este joven discípulo se hallaba entre aquellos que se quedaron al lado de su cuerpo aparentemente sin vida y que le vieron levantarse, magullado y cubierto de sangre, pero con las alabanzas en los labios, porque se le había permitido sufrir por Cristo. Al siguiente día de la lapidación de Pablo, los apóstoles partieron para Derbe, donde sus labores fueron bendecidas y muchas almas fueron inducidas a recibir a Cristo como el Salvador. Pero cuando hubieron anunciado el Evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, ni Pablo ni Bernabé estaban contentos con emprender obra en cualquier otra parte sin confirmar la fe de los conversos que se habían visto obligados a dejar solos por un tiempo en los lugares donde había trabajado recientemente. Y así, sin amedrentarse frente al peligro, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Muchos habían aceptado las buenas nuevas del Evangelio y se habían expuesto así al vituperio y a la oposición. A estos trataron los apóstoles de establecerlos en la fe, a fin de que el trabajo hecho pudiera subsistir. Como factor importante del crecimiento espiritual de los nuevos conversos, los apóstoles se esforzaron por rodearlos con la salvaguardia del orden evangélico. Organizaron iglesias en todos los lugares de Licaonia y Pisidia, donde habían creyentes. En cada iglesia elegían directores y establecían el debido orden y sistema para la conducción de todos los asuntos pertenecientes al bienestar espiritual de los creyentes. Esto estaba en armonía con el plan evangélico de unir en un solo cuerpo a todos los creyentes de Cristo. Y Pablo tuvo mucho cuidado de seguir este plan en todo su ministerio. Los que en cualquier lugar eran inducidos por sus labores a aceptar a Cristo como su Salvador, eran al debido tiempo organizados en iglesia. Se hacía esto aun cuando los creyentes no fueran sino pocos. Así se les enseñaba a los cristianos a ayudarse unos a otros,
recordando la promesa: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y Pablo no olvidaba a las iglesias así establecidas. El cuidado de esas iglesias pesaba sobre su ánimo como una carga siempre creciente. Por pequeño que fuera el grupo, era no obstante el objeto de su constante solicitud. Velaba tiernamente por las iglesias más pequeñas, comprendiendo que necesitaba especial cuidado a fin de que los miembros pudieran ser cabalmente establecidos en la verdad y enseñados a realizar esfuerzos fervientes y abnegados por aquellos que los rodeaban. En todos sus esfuerzos misioneros, Pablo y Bernabé procuraban seguir el ejemplo de Cristo de voluntario sacrificio y fiel y fervorosa labor en bien de las almas. Siempre despiertos, celosos e infatigables, no tomaban en cuenta su personal inclinación y comodidad, sino que en incesante actividad y orando anhelosamente, sembraban la semilla de verdad. Al propio tiempo, tenían mucho cuidado de dar valiosísimas instrucciones prácticas a cuantos se decidían en favor del Evangelio. Este fervor y piadoso temor producía en los nuevos discípulos una duradera impresión acerca de la importancia del Evangelio. Cuando se convertían hombres promisorios y capaces, como en el caso de Timoteo, procuraban Pablo y Bernabé presentarles vívidamente las necesidades de trabajar en la viña del Señor. Y cuando los apóstoles se iban a otra ciudad, la fe de esos conversos no disminuía, sino que se acrecentaba, habiendo sido finalmente instruidos en el camino del Señor y enseñados a trabajar abnegada y fervorosa y perseverantemente por la salvación de sus prójimos. Esta solícita educación de los neófitos era un importante factor del notable éxito que obtuvieron Pablo y Bernabé al predicar el Evangelio en tierras paganas. El primer viaje misionero se acercaba rápidamente a su fin. Encomendando al Señor las iglesias recién organizadas, los apóstoles fueron a Panfilia y, habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí navegaron a Antioquía. Amigo que me escuchas, el Evangelio ha de ser proclamado a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, en el mundo entero. Si Dios te llama a compartir el Evangelio, no te niegues. Comparte el Evangelio donde quiera que vayas, a cualquier persona que veas, y cuéntale de las grandes maravillas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre, en tu bendita misericordia, tú nos pides que compartamos de aquello que hemos recibido. Por lo tanto, Señor, coloca frente a nosotros aquellos que han de necesitar escuchar nuestras palabras, aquellos que han de necesitar saber más de ti, para que tú nos uses como tus instrumentos y que seamos canales de paz a donde quiera que vayamos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a compartir este mensaje con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.